Agradecimientos especiales para las primeras personas que han creído en este proyecto. Albert Fish. Quiero comenzar diciendo que la historia que estás a punto de escuchar puede ser una de las más impactantes de toda tu vida. Estás a punto de conocer la perturbadora y despiadada historia de Albert Fish. Nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Su nombre de pila era Hamilton Fish. Dicho nombre provocó que algunos de sus compañeros en la escuela lo hostigaran, pues le llamaban Jam and Eggs, que traducido al español sería huevo con jamón, motivo por el cual se especula que, tras la muerte de su hermano Albert, adoptaría su nombre. Sus padres Randall Fish, originario de Irlanda, y Ellen Fish, originaria de Escocia, al parecer tenían una relación común corriente. Lo único fuera de lo normal es que Randall era alrededor de 40 años más grande que su esposa. Por otra parte, algunos miembros de la familia Fish tenían algunas enfermedades mentales. Tal es el caso un tío, el cual tenía síndrome maníaco. Uno de los hermanos fue recluido en algún punto de su vida a un psiquiátrico. Su hermana tenía diagnosticada aflicción mental. La madre sufría de alucinaciones visuales constantemente y otros 3 tíos tenían algunas otras enfermedades mentales. Cuando Albert tenía 5 años, se enfrentó al fallecimiento de su padre. No está claro de que murió, pero ya era una persona de edad avanzada. Debido a esto, Ellen mandó a sus hijos a un orfanato. Más adelante Albert reconocería que en ese punto fue donde comenzó a aprender conductas negativas, pues según él, eran golpeados constantemente y muchos de los niños que se encontraban ahí hacían demasiadas cosas que no debían. En este punto, Albert Fish sentía excitación al ver que otros niños eran golpeados. Sin embargo, esto no era nada a comparación con la excitación que sentía cuando él mismo era golpeado. El mismo Albert cuenta que era tanto el placer que le producía el ser golpeado que eyaculaba sin control. A partir de este punto, Fish desarrolló una serie de gustos o atracciones poco convencionales, pues disfrutaba del sadomasoquismo, ingerir heces fecales, carne cruda, tomar orina, el exhibicionismo y el voyerismo, entre otras cosas. Si analizamos un poco las filias o preferencias que tenía Albert Fish, tal vez podemos entender o acercarnos un poco a su retorcida mente. En primer lugar, el sadomasoquismo es un acto que consta en sentir excitación sexual al ser humillado, dominado, o al recibir o provocar dolor físico. Se dice que es la coexistencia del sadismo y el masoquismo en una sola persona. El sadomasoquismo en sí no tiene nada de malo. Cada quien puede hacer con su cuerpo o con el cuerpo de su pareja lo que guste, siempre y cuando haya una previa autorización, acuerdos y límites aceptadas por ambas partes. De hecho, es muy normal ver que en algunas sex shops haya secciones exclusivas de sadomasoquismo y que hasta cierto punto esta práctica pueda ser disfrutada con responsabilidad. En cambio, para Fish, esta práctica fue el inicio de una obsesión sin control, donde el límite del dolor y el placer se desvanecería, primero hacia su cuerpo y después con el cuerpo de otros. Para poner la cereza en el pastel a este tema, me gustaría recomendar una canción del grupo alemán Rammstein, que lleva por título Ich zu dir weh, el cual hace referencia a estas prácticas. La coprofilia es el acto de sentir excitación sexual al estar en contacto con heces fecales, ya sea propias o de alguna otra persona. Esta práctica incluye la ingesta. He aquí en donde encontramos el problema. Si bien cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo, en el momento en que las prácticas sexuales se convierten en un peligro para uno mismo o para algún tercero, ya no son saludables, y en el caso de la coprofilia, se pueden adquirir enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de quienes hacen estas prácticas. Algunas de las enfermedades que se pueden contraer por estar en contacto con heces son diarrea, hepatitis A, hepatitis C, fiebre tifoidea, diarrea sanguinolenta aguda, salmonelosis, infecciones gastrointestinales, norovirus, rotavirus, etc. En el caso de Albert Fish, las fronteras entre lo prohibido y lo peligroso no lo detuvieron, sino que se convirtieron en su alimento tanto literal como simbólico. La homofagia es el acto de consumir carne cruda, y que de igual forma puede desarrollar enfermedades que pueden comprometer la vida de una persona. Según algunas personas, esta práctica puede darte la sensación de poder y superioridad sobre algunos animales, rescatando la parte más primitiva del ser humano. La urofagia es el placer sexual originado por el contacto con la orina. En este caso, también es considerada una filia, ya que esta práctica incluye también la ingesta. En este caso, es un poco más común escuchar de estos actos, ya que es de dominio popular que un juego sexual entre parejas de mente abierta es la lluvia dorada. Sin embargo, este juego no deja de tener sus riesgos.
el exhibicionismo, en gran parte del mundo, son tipificados como acoso sexual. Por lo tanto, es ilegal. Haciendo la unión de estas prácticas, tal vez, y solo tal vez, algo que estimulaba a Albert Fish era ir cada vez más lejos, no tener límites, hacer su voluntad sin importar las consecuencias o sin importar a quien lastimara o incomodara. Tal vez no era suficiente con hacer sentir dolor a su cuerpo, sino tal vez quería hacer sentir dolor físico y emocional a otras personas, pues esto se vería reflejado en algunos actos que llevaría a cabo en el futuro. Una de las actividades favoritas de Fish, que adoptó desde niño, era golpearse con una raqueta que tenía incrustados una serie de clavos. De esta manera se autoinfligía dolor. Sumado a esto, le encantaba entrar a vestidores y baños públicos, esto con el fin de espiar a otros niños mientras se desvestían. En 1890, Albert consiguió tener su primera relación formal. Se trataba de un joven llamado Kiden. El problema es que se cuenta que este joven sufría de una leve discapacidad mental. En este momento, no sabemos qué tanto estaba de acuerdo con los fetiches de Fish, ya que no dudó ni un instante en hacerlo partícipe. Albert lo torturaba constantemente. Entre una de sus actividades favoritas se encontraba cortarle las nalgas con una navaja. Para este punto sería muy atrevido decir que el joven le daba su consentimiento a Fish, pues hay que recordar que mentalmente no se encontraba del todo bien. Justo esto era aprovechado por Albert, y cada vez iba incrementando la crueldad que ejercía sobre este chico, a tal grado que en alguna ocasión le intentó cortar el pene con unas tijeras, acto al cual se negó rotundamente y comenzó a gritar fuertemente para que alguien lo ayudara. Dicho acto hizo que Fish se alejara del chico por un tiempo. Cuando Albert tenía 20 años, llegó a la ciudad de Nueva York, en donde trabajaría como decorador y pintor, lo que le permitiría conocer a muchísima gente. Incluso este trabajo le permitiría estar a solas con mujeres y hasta con niños, a una supervisión de otro adulto. Solamente Albert sabe qué pasaba en ese punto por su cabeza. Si desde entonces estaría cocinando parte de los actos por los cuales pasaría al salón de lo inhumano y perturbador. Lo que sí sabemos es que, desde entonces, Albert aprovechaba ese tiempo a solas con los niños para llevarlos a alguna habitación que estuviera remodelando o directamente hacia los sótanos, y a pesar de ellos, las víctimas favoritas de Fish eran niños de color, pues sabía desde entonces que era menos probable que la policía investigara algo al respecto, debido a ser parte de una minoría. Se calcula que en esta etapa de su vida, Albert logró abusar de más de 100 niños, pues había hecho de su trabajo parte de su modus operandi. En 1898, Albert se casó con una mujer de nombre Anna. Como fruto de este matrimonio, tuvieron 6 hijos durante los 20 años que duró su matrimonio, los cuales tenían por nombre Albert, Henry, Anna, Gertrude, Eugene y John. Gracias a esta fachada, la de ser un hombre de trabajo y responsable de una familia, el modus operandi de Fish era increíblemente eficaz. En 1917, Anna huyó con otro hombre, dejando a Fish como responsable de todos sus hijos. Se cree que la ex esposa veía algo raro en Fish y por tal motivo decidió abandonarlo. En este punto podríamos imaginarnos por todos los actos macabros que Albert podría involucrar a sus hijos. Sin embargo, ellos lo describen como un padre ejemplar, muy amoroso, trabajador, atento, responsable e intachable. Precisamente algunos asesinos en serie se caracterizan por tener una conducta impecable ante la sociedad. Sin embargo, detrás de esa cortina se escondería una alma retorcida. Lo único que se le puede reprochar a Fish con respecto de sus hijos es que una noche, uno de ellos entró a la habitación de Albert y lo encontró desnudo, maltratando su cuerpo con una raqueta con clavos. Sin embargo, para ser honestos, esto no fue culpa de Fish, ya que no sabía que sus hijos habían llegado a casa y no aseguró la puerta. Es decir, fue completamente accidental. Otra de las extrañas prácticas de Fish era tomar una bola de algodón y prenderle fuego, para posteriormente introducirlo a su ano. Esta es otra prueba de que no tenía límites. El dolor era simplemente un medio más para sentir placer. Uno de los actos por el cual es más recordado este personaje es introducir agujas o alfileres entre los testículos y el ano. De hecho, una imagen quedaría inmortalizada y se volvería icónica para contar la historia de este personaje, y es justamente la imagen de una impresionante serie de artefactos punzocortantes que se encontrarían cerca de su ano. Según Fish, le gustaba ponerlos ahí porque le producían dolor y excitación cuando caminaba y los conservaba por un largo tiempo. En alguna ocasión intentó introducir o clavar agujas directamente en sus testículos. Sin embargo, este dolor sobrepasaría sus límites y desistiría de hacerlo.
También tenemos que recordar que de alguna manera tenía bastante suerte, pues en ninguna ocasión se le infectaron las heridas, al menos no de gravedad. Otra conducta de Albert Fish que es bastante extraña era obedecer a algunas voces en su cabeza, pues él decía que algunos seres divinos le hablaban y le daban misiones o instrucciones bastante extrañas. Una de ellas fue que se metiera en una alfombra por completo. Al recibir esta orden, uno de sus hijos le preguntó que qué era lo que estaba haciendo, y él respondió que fueron órdenes dadas por el apóstol Juan. En otra ocasión subió una pequeña colina. Cuando estaba en la cima, se puso a gritar una y otra vez que él era Cristo. Albert Fish nunca fue diagnosticado en ese punto, pero el escuchar voces es un síntoma de esquizofrenia, la cual es una grave enfermedad mental. Estas conductas surgieron a partir del momento en el que su mujer lo abandonó. De hecho, otra conducta extraña era el escribir cartas subidas de tono a mujeres que no conocía. Los contactos los encontraba en el periódico, en específico en Skoda, la sección de anuncios, pues para él era fácil escribir a cualquier mujer que ofreciera algún servicio. Dependiendo de la carta, Fish inventaba que era un productor de cine o un inversionista, con el fin de generar confianza monetaria en las mujeres a las que escribir y con la esperanza de que las cartas fueran contestadas. También inventaba que su hijo tenía una enfermedad mental y que solamente obedecía cuando era golpeado. En las ocasiones en que las mujeres respondían las cartas, Albert aprovechaba para ir subiendo las descripciones o peticiones que hacía. Le gustaba crear un juego sexual en las cartas, diciéndole a las mujeres lo que les quería hacer, incluyendo que quería comer sus heces y beber su orina. Aquí una de las cartas que redactó Albert: querida señora, soy un viudo e inversionista. Tengo actualmente 65 años y mi salud está débil. Tengo un hijo de 19 años, es inválido. Cuando tenía 5 años se cayó de unas escaleras y sufrió un accidente. A los 12 años tuvo parálisis infantil. No puede caminar, correr, saltar ni bañarse sin ayuda. Una chica se encargaba de su cuidado desde hace 7 años. Su nombre era Helen Brown, pero no lo hará más porque se va a casar. Ahora, Bobby está a punto de cumplir 20 años. Es guapo y tiene buen físico. Es muy fácil darle nalgadas. Tanto como a un niño de 10 años, constantemente se porta mal, pero no le importa ser nalgueado. En una segunda carta, la misma persona, Albert, redactó: la señorita Brown tenía una pala de madera y un látigo de 9 colas. En varias ocasiones usaba ambas a la vez, pues esa es la única manera de corregir a mi hijo. Necesito a una mujer que lo corrija. Será su dueña y también la mía. Si lo quieres, puedes hacer lo mismo que la señorita Brown. Golpéalo tanto como puedas, golpéalo tanto como quieras. No tengas piedad, y si yo no obedezco, golpéame tanto como a mi hijo. El dinero no es problema, puedo pagarte lo que pidas. Tarde o temprano estas cartas tendrían que llegar a la policía. Como consecuencia, Albert fue arrestado. Lo interesante fue que Fish no negó nada. Simplemente dijo que lo hacía por diversión y que no dañaban a nadie sus cartas. Las autoridades no estuvieron de acuerdo y fue llevado a una institución psiquiátrica donde fue evaluado. Permaneció en la institución durante 30 días y los médicos llegaron a la conclusión de que era una persona extraña, pero que no era una persona peligrosa. Sin embargo, en este punto, Albert Fish ya tenía por lo menos 3 asesinatos cometidos. Aquí quisiera acotar que, en el caso de otros asesinos en serie, también han sido evaluados y diagnosticados como personas que no representan un peligro para la sociedad. Sin embargo, estos asesinos ya habrían tenido algunas víctimas a su nombre. El primer asesinato de Albert Fish sucedió el 14 de julio de 1924. Anna McDowell estaba observando cómo sus hijos jugaban en la calle. Dicha familia vivía en un lugar un tanto aislado, es decir, conocían perfectamente a los lugareños. Por lo tanto, se dio cuenta muy rápidamente que pasó un hombre un tanto extraño y no se le hacía conocido. Anna describe al sujeto como un tanto bajo, tal vez 1,65 m, ropa que parecía haber recogido de algún lugar, pues no era de su talla, era notablemente más grande que la persona, bigote y cabello blanco y descuidado. Por otro lado, este hombre era tan raro que parecía estar hablando consigo mismo mientras sacudía las manos como si estuviera discutiendo con alguien. Ese mismo día, Francis McDonald estaba jugando con su pelota cerca del bosque. Fish lo observó por un rato y lo llamó haciendo señales con la mano para que se acercara. Más tarde ese mismo día, George Stern vio a ese niño acompañado de un viejito, pero no le dio importancia. Simplemente pensó que era su abuelo. Sumado a esto, el hermano mayor de este niño no dijo nada en todo el día.
No le avisó a ningún adulto sobre la ausencia de su hermano. Todo parecía normal, hasta que llegó el momento de cenar. Cuando la madre se dio cuenta que no estaba su hijo Francis, su otro hijo dijo que Francis se había ido con el hombre Guis, el padre, Arthur MacDonald, que también era policía. Al llegar a su casa se dio cuenta rápidamente que todo estaba mal y salió rápidamente a buscar a su hijo. Esa misma noche, todo el pueblo ayudaría en la búsqueda. Sin embargo, todos estos esfuerzos serían en vano, pues la mañana siguiente, unos Boy Scouts encontrarían el cuerpo de Francis en el bosque. El pobre niño fue encontrado brutalmente golpeado y estrangulado con los tirantes de su pantalón. El atacante tenía tanta rabia o atacó tan brutalmente que prácticamente cortó la garganta del niño. También fue encontrado desnudo de la cintura para abajo, lo que claramente indicaba un abuso o intención sexual con el pequeño. Ese mismo día, más tarde, llegaron 50 policías a la escena del crimen, pero tiempo después asignarían a 250 policías e investigadores a ese caso. Incluso Arthur MacDonald ayudaría en la investigación sobre el caso de su hijo. Se acordonó la escena, hicieron cuestionamientos a los locales y encontraron a algunos sospechosos. Muchas personas ahora habían descrito a Albert Fish. Para muchos investigadores, era difícil creer que un anciano fuera el autor de un asesinato con tales características. Algunas personas fueron arrestadas e investigadas. Sin embargo, no tenían nada que ver en el caso, tal como un hombre llamado John Skowski, quien estaba cerca de la escena del crimen. A este hombre lo persiguieron unos mafiosos con el fin de hacer justicia por su propia mano. El hombre, aterrado, tenía tanto miedo a ser linchado que prefirió darse un tiro en la cabeza. Más tarde, investigando a este hombre, se comprobó que no tenía nada que ver, incluso ni siquiera estaba en la ciudad el día del asesinato. El 11 de febrero de 1927, Billy Gaffney estaba jugando con su amigo Billy Beaton. Johnny McNiff, el niño más grande, el cual tenía 12 años, era el responsable de cuidar los otros dos niños. Se metió un momento a su casa. Cuando regresó afuera, los dos niños habían desaparecido. Al buscar en casa de uno de ellos, se dieron cuenta de que no estaban ahí. La señora Beaton, junto con Johnny, comenzaron a buscar a los niños por todas partes. En la azotea se encontraba su hijo. Cuando se le preguntó por Billy Gaffney, lo único que pudo responder fue: se lo llevó el boogeyman. Llamaron a la policía, quienes buscaron al niño extraviado por todos lados, pero no tuvieron éxito. Fue hasta después de un mes cuando recibieron una pista. Un conductor de tren dijo haber visto al niño acompañado de un anciano. Según el conductor, los dos subieron al tren. Cuenta que vio que el niño se encontraba llorando y el anciano estaba usando shorts y una camisa delgada, a pesar de que hacía mucho frío. En 1928, Albert cometería el más aterrador asesinato que se le conozca. Edward Booth publicaría un anuncio en el periódico buscando trabajo en el área del campo. Algunos días después, dicho periódico llegaría a las manos de Albert Fish. Dicho personaje se presentaría en la casa de los Booth el día 28 de mayo. La madre atendió la puerta y se encontró con un hombre que buscaba a su hijo. Inventó el nombre de Frank Howard y dijo tener una granja en las inmediaciones de la ciudad. La señora mandó a su hija menor de 5 años a buscar a su hijo, quien se encontraba en la casa del vecino. Albert presentó cierto interés en la niña, le dijo que le recordaba a su nieta y se puso a platicar con ella. Momentos más tarde, Edward llegó a la casa acompañado de su amigo. Albert explicó que toda su vida había ahorrado para poder retirarse y poner una granja donde emplear a varias personas para solamente administrarla. Edward le preguntó al anciano que sí, era posible emplear a su amigo, pues también estaba buscando trabajo. Albert lo pensó un poco y aceptó. Les dijo que el fin de semana pasaría por ellos en su auto. Sin embargo, nunca se presentó al domicilio. En su lugar llegó un joven para entregar una carta de parte de Fish que decía: «Estoy en Nueva Jersey, los llamo mañana». La real razón por la que no pasó por ellos era porque Albert planeaba atacar al chico por sorpresa, matarlo, abusar de él y comerlo por completo. Al darse cuenta de que había aceptado darle trabajo a los dos chicos, pensó que realmente sería imposible derrotar a ambas personas. Por lo tanto, esto se saldría de su guión. No fue hasta el día 3 de junio que Albert volvió a ir a casa de los Booth. Se presentó vistiendo la misma ropa que la anterior ocasión, lo cual se les hizo raro a la familia Booth, pero no le pusieron gran importancia. Mientras Albert esperaba a que llegara Edward a la casa, pidió de regreso el mensaje que días antes había mandado. Todo esto estaba calculado, pues quería asegurarse de no dejar rastro alguno. Cuando llegó el momento de cenar, a la mesa se acercó Grace, la hija de 10 años de la familia Booth.
En ese momento todas las perversiones de Fish llegaron a su mente. Pidió a la niña que se acercara y se sentara en sus piernas. Comenzó a platicar con ella, haciéndole preguntas que se le harían a una niña de esa edad. ¿Cuál es su color favorito? ¿Si le gustaba la escuela? Luego le dio dinero para que fuera a comprar unos dulces para ella, su mamá y su hermana. De igual forma, le dio unos dólares a Edward y a su amigo, unos cuantos dólares para que fueran al cine. Cuando se encontraba solo con los padres, aprovechó para decirles que esa tarde iría a una fiesta donde seguramente habría muchos niños. De la misma forma preguntó si Grace podría acompañarlo. Dijo que 13 estaría de regreso antes de las 9 de la noche, listo para irse con chicos a la granja. La madre dijo que no, pero el padre intervino y dijo que no estaría mal que su hija conviviera con otros niños de su edad. De esta manera, Albert salió caminando tranquilamente con la niña. Desde luego, esa era la última vez que verían a su hija y no tendría noticias hasta dentro de 6 años. Albert tomó un tren junto con la niña y la llevó a una casa en medio del bosque. Le dijo que jugara en el jardín mientras él se encargaba de unas cosas. Lo que en realidad estaba haciendo Fish era preparar los utensilios que usaría en su atroz ataque. Se quitó la ropa y llamó a la niña. Cuando la Grace vio a Albert, se quedó en shock e intentó huir. Albert alcanzó a sujetarla, la asfixió, le puso una rodilla en el pecho para que de esta forma perdiera la vida. En este momento llegarían las acciones por las cuales Albert sería brutalmente recordado. Usó un cuchillo de carnicero para remover la cabeza de la niña y utilizó un bote de pintura, vació para atrapar el líquido vital. Le quitó la ropa y con otras herramientas cortó su cuerpo en dos. Esto para deshacerse del cuerpo y para poder comerlo. Albert intentó tomar su sangre, pero era mucho más difícil de lo que parecía y terminó por no hacerlo. Tomó su cuchillo de carnicero y cortó algunas partes del cuerpo. Las envolvió en periódico y las llevó consigo a su casa. Albert contó que cuando iba en el tren hacia su casa, sintió tanta excitación sexual por tener esas partes de su víctima consigo, que eyaculó sin control. Cuando llegó a su casa, cortó la carne en trozos más pequeños y la cocinó con papas y zanahorias. 9 días fue el tiempo que tardó en ingerir todas las partes que se había llevado de su víctima. También declararía que durante todo ese tiempo se encontraba en un estado de excitación sexual constante. De esta forma, Albert Fish pasaría la historia como una de las peores escorias de toda la humanidad. Tendrían que pasar 6 años para que la policía pudiera capturar a este monstruo. Algo que no sabemos y que se torna un tanto aterrador es que durante ese tiempo no se tiene documentado si Albert atacó a más personas, lo cual es preocupante, ya que por lo general un asesino en serie no puede controlar sus impulsos y tarde o temprano termina atacando de nuevo. Es interesante analizar el perfil de este asesino, pues se ensañó atacando niños. Esto podría deberse únicamente a su desviación sexual hacia estos pequeños. Sin embargo, hay otros factores que también debemos meter a la ecuación. Es decir, también debemos considerar que cuando realmente empezó a sufrir abusos fue de pequeño, y estos abusos eran por parte de otros niños, tanto por ponerle sobrenombres como los maltratos físicos que recibía en el orfanato. Esto pudo generar en Fish una marca imborrable, ya que en ese momento no tenía control sobre lo que sucedía. De hecho, se cree que asociar la excitación con el dolor pudo comenzar a esa temprana edad y que era la única forma de lidiar con el dolor físico e impotencia, dando ese giro hacia el placer. Probablemente, el consumir a sus víctimas no solo era una forma de desaparecer el cuerpo, ni tampoco de sus desviaciones sexuales tan retorcidas y macabras, tal vez como en el caso de otros asesinos que también practicaron el mismo. En el caso de Fish, pudo tratarse de algo más profundo. Pudo tratarse del control completo, el sentirse todopoderoso, el hacer con su víctima lo que le plazca o incluso querer que sus víctimas formaran parte de él. Como ya se ha visto en otros casos, el hecho de autoinfligirse daño tal vez fue una forma de lidiar con pensamientos o sensaciones de dolor interno, el dolor de ser maltratado, el dolor de no poder curar cicatrices viejas. De esta forma, tal vez, Albert convertía su dolor interno con un dolor externo y físico, un dolor que sí podía controlar, un dolor que sí podía sanar, un dolor que lo podía sentir cuando él quería, y no cuando alguien más lo produjera en su cuerpo. Albert adjudicaba a sus visiones o alucinaciones las órdenes que le daba Dios, es decir, Dios le ordenaba que castigara a otras personas. Pero obviamente, esto solo era un pretexto para justificar sus acciones, según experta en psicología, Nicola Davis. La razón por la cual Albert atacaba y se ensañaba en los genitales de los niños
Probablemente era porque Albert se sentía culpable por el abuso que recibió en su infancia, y por tal motivo removía los genitales de sus víctimas, porque en el fondo sentía culpa y según él, su misión en la vida, asignada por Dios, era rectificar e erradicar el dolor del mundo. De igual manera como ha sucedido con otros asesinos en serie, en un punto de su vida, Fish solamente era un víctima, y es muy importante no solo platicar estos casos para ser contados como una historia de terror. No solamente es importante documentar esto, lo importante es comprender que el abuso en diferentes grados, sobre todo en la infancia, puede dejar marcas irremovibles e insuperables. Se ha comprobado que el abuso que deja marca en los niños y que crea consecuencias en la adultez, no solamente es el abuso sexual, sino que también el abuso físico y el abuso emocional, además de otros factores como no crecer con un padre o con una figura de autoridad que imponga límites y sirva como guía. Regresando al último asesinato de Fish, la familia Booth perdió la esperanza cuando vio que eran más de las 9 de la noche y Fish no se presentaba con su hija. Al principio pensaron, o al menos trataron de pensar, que se había topado con algún contratiempo, pero poco a poco fueron perdiendo la esperanza. Llamaron a la policía y poco tiempo después llegaron las autoridades a investigar lo que había sucedido con la pequeña de 10 años. Uno de los detectives preguntó la dirección en donde sería la fiesta. Cuando los Booth respondieron, el detective automáticamente cambió su semblante, pues sabía que la dirección dada por Albert Fish no existía. El caso se puso cada vez más serio, pues poco a poco descubrieron que todo era inventado, pues no existía Frank Howard, no existía una granja, y mucho menos un granjero con la descripción que les había dado Fish. Cuando recordaron la nota que había mandado Fish, también recordaron que en su segunda visita la había pedido de vuelta. Ahora comprendían que todo esto era para no dejar rastro. Sin embargo, y por suerte, esa nota solo era una copia, y en la oficina de correos se encontraba la nota original. En el mes de junio, toda la ciudad estaba inundada con volantes sobre la niña. Esto llevó a que algunos bromistas ralentizaran el caso. También hubo llamadas en donde la gente aseguraba haber visto al hombre que se llevó a la niña o a la misma niña. Pero nada era real. Los periódicos todos los días publicaban actualizaciones del caso, en realidad no solo por encontrar a la niña, sino porque era la fórmula perfecta para vender más volumen. Cabe resaltar que al convertirse en un caso mediático, o al menos de mucha preocupación local, las autoridades estaban haciendo su trabajo e investigando cada pista. De esta forma tuvieron a varios sospechosos. El primero era Herbert Cordell, quien según la policía se parecía a la descripción dada por la familia. Además de esto, Cordell contrataba a varias jovencitas para que fingieran ser sus hijas. Esto era bastante raro pero no ilegal. Al mostrar la foto del sospechoso a la familia, algunos integrantes no estaban seguros de que fuera el hombre que buscaban. Sin embargo, la madre estaba segura de que era el hombre que había raptado a su hija, pero al seguir investigando, llegaron a la conclusión de que solo se parecía un poco, y por lo que lo descartaron. Otro sospechoso fue un hombre denunciado por su propia esposa. De nueva cuenta, la madre estaba segura que él era el hombre que se había llevado a su hija, pero tampoco resultó ser el culpable, pues se descubrió que su esposa lo denunció. Después de que su marido le robara una buena cantidad de dinero, aquí es donde las autoridades creyeron que el testimonio o la descripción dada por la madre no sería de mucha ayuda, pues no era que no le creyeran. Lo que sucedía es que probablemente su mente estaba siendo alterada por el dolor de perder a su hija, y en la búsqueda de un culpable, le parecía que todo mundo se parecía al sujeto que buscaban. En este punto es hora de hablar del detective William F. King, quien en el futuro sería el hombre que afortunadamente atraparía al monstruo, conocido como Albert Fish. Este detective fue agregado al caso en un principio, y de hecho, fue el único detective que en un futuro seguía trabajando para resolver la desaparición. En un evento creado para la Marina, se vio a una chica que se parecía un poco a la desaparecida. Era novia de un marino, y una persona le hizo llegar a la familia Booth una foto con el fin de que la familia pudiera reconocerla. De nueva cuenta, la madre aseguraba que ella era su hija, pero poco tiempo después se descubrió que no era así. Todo mundo creía que esta pista no serviría de nada, pues ya se había descartado esa persona como la hija de los Booth. Sin embargo, al astuto detective William F. King se le ocurrió la idea de publicar una noticia falsa. Se le ocurrió publicar que ya casi tenían al culpable, que se trataba de una persona que ya estaban investigando. Por supuesto que esto era una mentira, pero William publicó esto con la esperanza de que el ego del verdadero secuestrador saliera a la luz y que con un poco de suerte se comunicara con el periódico
o con la policía para adjudicarse el crimen. También mintió sobre la ubicación del cuerpo de la niña. Dijo que ya tenían más o menos la ubicación donde se podía encontrar el cuerpo. Al momento de que la noticia llegó a las manos de Albert Fish, decidió alimentar su ego, su perversión y su maldad, enviando una carta a casa de la familia Both. Cuando la carta llegó de forma anónima, Edward leyó la carta en voz alta. Ya que su madre no sabía leer, la carta decía lo siguiente: querida señora Both, en 1824, un amigo mío en barco como ayudante de cubierta en el steamer Tacoma, zarparon desde San Francisco a China. Ahí él y un par de amigos bajaron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron el bote había ido. En ese momento había hambruna en China. La carne costaba alrededor de $3 por libra. Tanta era la escasez que muchos de los niños fueron vendidos por comida. Un niño de alrededor de 14 años o menos no estaba seguro vagando. En la calle, podrías ir a cualquier tienda y comprar su carne. Se sacaban partes del cuerpo sin la de un niño y podías pedir lo que quisieras. El trasero de un niño, la pieza más cara. Por su sabor, mi amigo permaneció ahí tanto tiempo que adoptó el gusto y la costumbre de comer carne humana. Cuando estuvo de vuelta en Estados Unidos, rapó a 2 niños, el primero de 7 años y el segundo de 11. Los llevó a su casa y los metió en un armario. Luego quemó toda su ropa. Varias veces al día los tocaba para que su carne tuviera mejor sabor. Primero acabó con la vida del niño de 11 años porque tenía la mayor cantidad de carne. Cocinó y se comió cada parte de su cuerpo, con excepción de la cabeza, tripas y huesos. Fue preparado en diferentes formas. El otro niño corrió con la misma suerte. Me dijo lo grandioso que era el sabor de la carne humana y me decidí a probarla. El domingo 3 de junio, te visité en tu domicilio. Llevé algunos regalos, queso y fresas. Comimos todos juntos. Grace se sentó en mis piernas. Platicamos un rato y me besó. En ese momento decidí comerla. Pensé en robarla con el pretexto de que iríamos a una fiesta. La llevé a una casa sola. Cuando llegamos le dije que jugara un rato en el jardín. Entré a la casa y me quité la ropa. Cuando tenía todos mis utensilios listos, la llamé, me escondí en un armario hasta que llegó a la habitación. Cuando me vio desnudo, se asustó, lloró y trató de huir. La sujeté y ella dijo que le contaría a su mamá. Primero la desnudé. Como se defendió, la estrangulé hasta la muerte. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevarla a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Fue tan dulce y tierno. Cociné algunas partes en el horno. Demoré cerca de 9 días en comerme todas sus partes. No te preocupes, no tuve sexo con ella. Aunque hubiera podido, murió virgen. Al principio se reyó que la carta era falsa, producto de otro bromista o de alguien que quería atención. Sin embargo, al teniente William se le hizo demasiado explícita y aterradora, lo que hizo que comparara la carta con el mensaje que había quedado en la oficina de correo postal, y el resultado fue sorprendente. Era muy evidente que la misma persona había escrito ambos mensajes, pero ahora el reto era de alguna manera encontrar más pistas en esa aterradora carta. El detective se dio cuenta de que la carta fue entregada en un sobre con el logo de una empresa de choferes privados. Al investigar el origen de este sobre, llegó a contactar a un conserje, quien le comentó al detective que hace tiempo había llevado unos objetos de papelería a su casa. Se trataba de la calle 200 del Este. Sin embargo, cuando se mudó no se llevó esos artículos. Cuando fueron a investigar el domicilio, solo encontraron a la propietaria del lugar, quien recordaba a un huésped anterior que coincidía con la descripción del hombre que buscaban. Los investigadores buscaban a un hombre llamado Frank Howard. La propietaria comentó que ahí estaba el problema, pues su antiguo huésped era un anciano. El señor Fish, de igual manera, se había mudado hace algunas semanas atrás. De nueva cuenta, parecía que estaban demasiado lejos de atraparlo. Sin embargo, cuando William King estaba en la estación de policía, recibió una llamada de la señora que habían contactado. Le dijo: Fish está aquí. El detective le encargó que lo mantuviera ocupado por un rato. Cuando King llegó al domicilio, encontró a Albert tomando té en la cocina y le dijo: Tú eres Albert Fish. Estás arrestado. Fish estaba sorprendido, pero no salía de su papel de anciano. Cuando tuvo la oportunidad, intentó atacar al King con un cuchillo. Afortunadamente, King era un policía entrenado y pudo someter con éxito a Albert. En ese momento, William sabía que por fin habían capturado a aquel monstruo. Cuando Albert Fish fue cuestionado, negó todo en un principio, pero rápidamente se quebró cuando empezaron a presentarle toda la evidencia y testigos que había en su contra. Fish confesó que él era el hombre que se llevó a la niña en junio. Dijo que se la llevó a Westchester y la mató esa misma tarde. También confesó que la verdadera víctima sería Edward. Tenía ya un plan para él.
Quería cortarle el pene y dejar que se desangrara. Ya tenían una confesión, pero necesitaban pruebas más contundentes antes de llevar a Fish ante un juzgado. De esta manera, Albert llevaría a varios policías al lugar del crimen. Este lugar era Wisteria Cottage. Cuando llegaron al lugar, el semblante de Fish cambió por completo, pues parecía volver a disfrutar cuando recordaba los acontecimientos. Se movía de un lugar a otro y contaba detalles demasiado macabros sobre el asesinato. Por último, los llevó al lugar donde dejó los restos del cuerpo y por fin tenían la evidencia necesaria para enjuiciar a Fish. Cuando dio comienzo el juicio, una de las dudas más grandes era saber si Albert era apto para ser juzgado o si padecía de sus facultades mentales. Pues era aterrador lo que había hecho. Muchas personas identificaron a Fish como su atacante, entre ellas Benjamin Eisman. Tenía alrededor de 16 años cuando Albert se sentó en una banca de un parque junto a él y le ofreció trabajo. Benjamin aceptó y lo acompañó a su casa. Mientras estaba esperando fuera de la casa en Lomesia, que Albert hacía sus preparativos, un anciano que justamente iba pasando le dijo: «Ese señor es bastante raro y me da mala espina. He visto que muchos niños entran a esa casa, pero nunca he visto que uno solo salga de ahí». Esto alertó al chico y huyó rápidamente. Por otra parte, el abogado de Albert Fish optó por la única estrategia que creía viable: el demostrar que Albert estaba loco para salvarlo de la pena de muerte. No obstante, se le hicieron exámenes psicológicos y se encontró que podía diferenciar perfectamente el bien del mal y por lo tanto era apto para ser enjuiciado. Es aquí cuando se hizo famosa la radiografía de su pelvis, pues tenía muchísimas agujas enterradas cerca del ano, abdomen, inglés y zona genital. Mientras el juicio se llevaba a cabo, Albert Fish parecía aburrido, demostrando una total falta de empatía ante el sufrimiento de la familia y la incredulidad y horror de los presentes. Cuando llegó el veredicto, el juzgado determinó que Albert Fish era culpable y un peligro para la sociedad, por lo tanto fue condenado a muerte. Cuando se le cuestionó por su castigo, Albert dijo: «Será interesante, muy emocionante, es la única emoción que nunca he sentido y estoy ansioso por descubrirla». Justo antes de ser ejecutado, la madre de Billy Gaffney se presentó ante él, con la esperanza de que le dijera qué había pasado con su hijo, Albert. No dudó ni un instante en hacerla sufrir de nuevo, y comenzó a contarle lo que le había hecho al chico. Dijo que lo había llevado al basurero público, pues había una casa sola, muy cerca de ahí que él mismo había pintado. Le ató de pies y manos, quemó su ropa. Al día siguiente llevó algunas herramientas para su crimen, unos látigo de 9 colas, cortó su cinturón a la mitad y golpeó tanto su trasero hasta que la sangre brotó y corrió a lo largo de sus piernas, con las orejas, nariz y boca, además de sacarle los ojos. Estaba muerto. Clavó un cuchillo en su cuerante abdomen para poder beber su sangre, cortó su cuerpo en 2, luego hizo lo mismo con las extremidades, puso las partes de sus víctimas en unos sacos con piedras y los tiró a un cuerpo de agua fangoso. Regresó a su casa con las partes del cuerpo que le gustaba comer y lo preparó de diferentes formas. También describió sádicamente la forma en la que iba comiendo al pequeño. Dijo que nunca había comido tanta calidad de carne. El sabor era indescriptible y satisfactorio. Nunca se sabrá cuál fue el número exacto de víctimas, pues se cree que Albert pudo haber asesinado a más personas, pero de alguna forma no pudieron adjudicárselas. De esta manera, el 16 de enero de 1936, tuvo su última cena. Fue visitado por un sacerdote y esa misma noche lo llevaron a la silla eléctrica, lo sujetaron y por fin, una de las personas más aterradoras de la historia de la humanidad pagaba sus delitos con su vida. Lo importante de estos casos es que como va avanzando la ciencia y la psicología, se pueden ir investigando cada vez más. También es de vital importancia que sepamos reconocer estos comportamientos a tiempo, para que las personas que actúan de esta forma puedan ser atendidas a tiempo y no escale el problema. Un ejemplo que recuerdo es el de una chica de secundaria en México. Esta niña le gustaba infligir dolor en el cuerpo de animales pequeños. Los compañeros dieron cuenta de esto, justo porque para ella ya no era suficiente con maltratar a los animales. Ahora tenía que publicar sus actos, probablemente para hacer sentir incomodidad o dolor en las personas. También cabe resaltar que es una constante en asesinos en serie. Se presente esta conducta, tal vez matar aves, ratones, luego ir escalando a perros y gatos antes de hacerle daño a personas. Si has llegado hasta esta parte del video, coméntame, ¿habías escuchado alguna historia tan macabra? ¿Conoces algunos casos donde se presenten estos fetiches? ¿Hasta dónde crees que puede llegar la maldad y desviación de una persona? Por esta ocasión me despido.
Recuerda que aquí en Encrucijada, Mente, analizamos casos siniestros, perturbadores, controversiales o simplemente extraños, siempre desde el respeto y tratando de dar una opinión que represente todos los ángulos de una historia.